A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es martes 22 de febrero del año 2022. Esta noche vamos a estar hablando con el director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, hablando del máster en Relaciones Internacionales y graduado en la URSS. Estamos hablando de Manuel Salvador Espinosa Jarquín. Y cuando yo hago referencia a que nuestro invitado es graduado en la URSS, estoy haciendo referencia ya que recordemos que los televidentes deben de comprender más bien que en este programa, temas y debates, se va a poder hablar y se va a poder abordar bastante y con facilidad y manera explícita la situación que se está viviendo en Ucrania y Rusia versus la OTAN. ¿Por qué digo esto? Hombre, el presidente Ortega, en el discurso del día de ayer que dio, en lo que es en la conmemoración del 88 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, él hizo mucha referencia a esta situación. Hizo mucha referencia a esta situación porque, hombre, en Nicaragua se vivió más bien una situación parecida. Entonces, en breve momento vamos a estar hablando de estos temas que yo creo que hay que desmenuzarlo en lenguaje muy nicaragüense para que nosotros los nicaragüenses, y particularmente los televidentes, entiendan y comprendan de qué es lo que existe realmente alrededor de la crisis que se está viviendo a nivel global entre Ucrania, Rusia y lógicamente que tiene que ver la OTAN mucho en esto. Estados Unidos siempre ha sido, a través de la historia, ha venido a querer socavar o a querer inmiscuirse en las situaciones que tienen que ver con los otros países, menos con lo que tienen que ver con él. Entonces, vamos a estar hablando en breve momento con nuestro invitado de este tema porque hay que explicarlo bien para que el nicaragüense entienda, vuelvo y lo repito, para que el nicaragüense entienda la situación que se está viviendo a nivel internacional y la posible causa o qué tanto nos puede perjudicar a nosotros, ya que está a miles de kilómetros estas situaciones, pero qué tanto nos puede afectar como país la situación que se está viviendo en Ucrania y que en breves momentos vamos a estar hablando con nuestro invitado de una posible guerra, de una posible tercera guerra mundial que se puede estar suscitando en este país. En breves momentos vamos a hablar con nuestro invitado. Voy a hacer una breve pausa para luego venir con los temas de esta noche y por supuesto con el invitado que ya está con nosotros, Manuel Salvador Espinosa Jarquín, director del Centro de Estudios Internacionales CREI, máster en Relaciones Internacionales y graduado en la URSS. Ya regresamos. Manuel, ¿está bien así? El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. De
Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. ¿Cuál ha sido mi mejor presente? Cuando papá llevó el primer televisor a casa, dándole inicio a la pasión que hoy nos mantiene unidos. Porque el mejor regalo es el ahora. Llévate un Samsung Smart TV 4K de 55 pulgadas hasta en 18 Claro cuotas y disfruta la nueva forma de ver televisión con Claro TV desde donde estés. Visita tu centro de atención más cercano y viví tu mejor presente con el mejor y más rápido internet de Nicaragua. ¡Claro que sí! No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Ya está con ustedes, con nosotros y con ustedes en su casa. El invitado Manuel Salvador Espinosa Jarquín, director del Centro de Estudios Internacionales CREI, a quien le doy la más cordial bienvenida. Manuel, buenas noches y bienvenido a Temas y Debates una vez más. Muy buenas noches, hermano Eliezer. Veo que, gracias siempre por invitarnos, ¿verdad? Veo que repetimos la camisa, hoy andamos uniformados. Andamos uniformados.
el nuevo uniforme del tema de debate. Acordate que el tema que vamos a hablar es de carácter bélico, armamentista o militar más bien. Entonces yo creo que es justo y necesario ponerle un poquito de pimienta a la situación que se está viendo en Ucrania. Pero bueno, no, está candente eso ahí. Claro que sí. Yo en el principio del programa que estaba haciendo el anuncio y la introducción más bien, yo hice la referencia de que son máster en lo que es el Engine, más bien Engine, y especialista en relaciones internacionales, pero también fuiste graduado en lo que es o lo que era la URSS. ¿Por qué te hice referencia a esto? Recordemos que el presidente Ortega el día de ayer, en el discurso que dio el día de ayer aquí en la plaza, en el mausoleo, más bien, más bien en la plaza de los comandantes, en el monumento de los comandantes, él hacía y renombraba mucho la situación que estamos viviendo, que se está viviendo a nivel global. Y para que el presidente Ortega toque ese tema con con mucho interés, es porque realmente es de carácter, ¿cómo te puedo decir? De carácter o de interés más bien mundial. Sin embargo, me gustaría que hablemos un poquito de esta situación. ¿Qué es primeramente el MGOM? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el INGIMO, le decimos INGIMO, ¿verdad? El INGIMO es el Instituto Estatal Moscovita de Relaciones Internacionales. Ahí fue donde nos grabamos nosotros en Moscú, en los 80. Ok. Yo mira, tengo una gorra ahí de un obsequio de un amigo que me dio ahí atrás, del INGIMO. Ahí estudiar esa especialidad, ¿verdad? Con otras cosas más, como especialidades geográficas, que te permiten entender regiones completas, países completos. Muchos nicaragüenses fuimos ahí porque el padre Miguel de Joto Brockman tenía el interés de tener un servicio diplomático con bastantes capacidades, ¿verdad? Como él decía, de carrera y no a la carrera. Y entonces conversó con el canciller Andrei Andreevich Gromyko en aquel entonces y lograron pues, que el primer grupo fuéramos ahí. Y un honor haber sido seleccionado en este contingente. Y aquí estamos, pues, dando la batalla con lo que hemos aprendido. Manuel, este instituto, el NGMOR, ¿de qué manera, por qué vos fuiste a estudiar ahí a este instituto? Primera pregunta, ¿verdad? Y los otros graduados, vos me decías de que fueron varios nícaros que fueron seleccionados, pero ¿dónde están los otros graduados? ¿Dónde están todos los que fueron seleccionados para ir, para tener ¿cómo te puedo decir? Para tener el honor de ir a este instituto y graduarte en este instituto, ahí en la URSS. Bueno, mira, yo te dije que partía del interés, ¿verdad? El padre Miguel de Joto Brockman, por tener cuadros diplomáticos preparados bien, igual fueron a Cuba a estudiar esta misma carrera. ¿Dónde están los graduados? Bueno, muchos están aquí en Nicaragua, se desempeñan en otro tipo de menesteres porque la carrera de Relaciones Internacionales pues tiene comercio internacional, tiene no solo diplomacia, sino periodismo internacional, tiene derecho internacional y se dedican pues en esas direcciones a trabajar. Otros se fueron del país, ¿verdad? No lograron soportar el revanchismo político de los gobiernos neoliberales cuando venían, porque aquí existe un gran nivel incultural de las cosas y no entienden que los profesionales nicaragüenses trabajan en función del Estado, pues, ¿verdad? Como estos neoliberales estaban ahí, les hablaba de la Unión Soviética, le hablaba de Rusia, le hablaba de todas esas cosas, que decían 4 o 5 barbaridades
mejor de mencionarlas porque estas se pueden reproducir y la verdad pues y se fueron del país y desde allá también hacen un trabajo analítico excelente y participan pues en discusiones, en foros y todo eso. Un compañero muy entregado pues a la práctica analítica. Sí. Manuel, mira. Ya de manera individual, pues no como proyecto de la revolución que fue este. Así es. Ok. Me gustaría, Manuel, que abordemos, antes que entremos directamente al tema principal, el tema medular, para que lo hablemos en un lenguaje sencillo, para que el nicaragüense entienda de la situación que se está viviendo actualmente en Ucrania. El presidente Ortega hacía referencia mucho a esta situación. Obviamente, si él está haciendo referencia y hizo referencia el día de ayer con respecto a este tema, es porque es de interés global, de interés mundial lo que está viviendo. Por un lado Rusia, por otro lado Ucrania y por el otro lado lo que es la OTAN. Obviamente hincando o hinca la yegua, como decía mi padre, Estados Unidos y Europa. ¿Por qué el presidente Ortega hizo mucha referencia en esta situación que se está viviendo actualmente en Ucrania? Porque mira, la política occidental es cínica. Desde que se derrumbó, desapareció la URSS y el campo socialista, la OTAN, aunque prometió que no iban a avanzar una pulgada más, ya están de nuevo en la frontera con Rusia y han integrado a todos aquellos países del campo socialista, ¿verdad? Que prácticamente dividía a la Europa occidental capitalista de la Unión Soviética o de Rusia, pues ahora como si lo vea así en sus límites fronterizos. Y llegaron ya a un límite de inclusive socavar en regímenes democráticos, democráticamente elegidos por su pueblo, con las famosas revoluciones de color, y eso es lo que ayer decía el comandante Daniel Ortega. Y crea una analogía porque eso es lo que hacen ellos. Ellos desestabilizan un régimen que ha sido elegido por el pueblo, instauran sus títeres y comienzan a hacer lo que quieran con ese país. En el caso de Ucrania, hicieron 2 intentos de revoluciones de color, ahí le llaman la revolución naranja, y en el segundo intento lograron tener la victoria a un presidente que había sido elegido, Yakushenko. Lo destituyeron, un tipo tuvo que salir huyendo e instalaron ahí a su régimen monigote. ¿Qué sucede? Una vez que ellos instalan a su régimen títere, ese régimen es democrático. El otro no lo era, es el régimen que ellos instalan, el que es democrático. No es el que eligió el pueblo, el que ellos instalan producto de golpe de Estado. Entonces, en el 2014, ayer explicaba el presidente Putin el origen real ruso, eslavo de Ucrania, ¿verdad? Y ellos entonces tratan de utilizar a Ucrania en contra de Rusia, financiando a las élites corruptas de poder, porque también Putin mencionó el carácter corrupto, criminal, terrorista de los regímenes que han pasado ahí tras el 2014, que junto con el Departamento de Estado, la CIA, la inteligencia británica, el MI6, llevaron a cabo ahí en Ucrania. Es como en Honduras. Mira, en Honduras le dan el golpe a Mercelaya. Todos los gobiernos después son corruptos. Así pero para ellos son democráticos y son aceptados por ellos. Cuando ya ellos se quieren medio voltear, ya no es lo que ellos quieren, ya no es lo que ellos demandan. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos después de un golpe de Estado, que instalan a sus títeres en esos regímenes, en esos gobiernos, si usted fija, suceden varias elecciones
después de que han instalado un régimen. Y entonces las elecciones es lo que supuestamente le da el carácter de democrático, después que ha habido un golpe de Estado en esos países, igual en Honduras. Todo después del golpe. El golpe fue democrático. El que no era democrático era Mel. ¿Ya? Y después del golpe, todas las elecciones fueron democráticas. Ahora, como hay una persona que se inclina a la izquierda, cuidado, viene el fantasma a la izquierda, el fantasma del comunismo, etcétera, etcétera, y ya no es democrático. Entonces, es prácticamente lo que querían hacer aquí en Nicaragua. Es correcto. Por eso es que tiene el presidente Daniel Ortega. Por eso es que tiene mucha similitud la situación. Claro, el problema es que lastimosamente en Honduras no ha habido una revolución como la que hay en Nicaragua ni en Ucrania. Así es. En Ucrania, desde hace décadas, le falta a esos pueblos el formato político ideológico correcto para mantener a ese pueblo en la defensa de su revolución, en la defensa de su proyecto revolucionario. Y por eso aquí en el 18, la CIA lo disfrazaba del USA o del NED o del IRI, no lo pudieron hacer, ¿verdad? Y ni lo van a hacer. ¿Qué sucede? En el 2014, cuando los pueblos que votaron por el presidente que eligieron ven que ese golpe de Estado es una barbaridad, un muñeco, un monstruo, un Frankenstein hecho desde el extranjero, se rebelan. Y entonces la parte de la península de Crimea, donde hay una alta población, en su mayoría rusa, se inclina hacia Rusia y Rusia la reconoce, porque la realidad es que Crimea, un secretario político del PECUS, del Partido Comunista Ruso de procedencia ucraniana, sin autorización ninguna, se le entregó a Rusia, ya a Ucrania, perdón, la península de Crimea, que era Nikita Sergeyevich Khrushchev. En el caso, por ejemplo, de lo que está ahora en boga, que en la región del Donbass, te voy a decir, una región muy rica en petróleo, minerales, en producción agrícola. Entonces, en la región del Donbass hay dos regiones, subregiones que se declaran independentistas, que es la República Popular de Donetsk, ¿verdad? Y la República Popular de Lugansk. Entonces, estas también dicen, no queremos pertenecer a un país, a un territorio que donde va a mandar la corrupción y el crimen y la imposición extranjera. En este caso, los jefes de los europeos, que son los norteamericanos, y su brazo armado, la OTAN. Que también son los jefes de Estados Unidos. Ahí hay una guerra desde el 14, más de 15,000 personas han muerto, ¿verdad? Y ese es un territorio que alberga a una enorme cantidad de rusos, más de 800,000 rusos, ¿verdad? Viven en esta región. Y hace poco, más de 1.200.000 ciudadanos de la región del Donbass solicitaban la ciudadanía rusa, ¿ya? Y prácticamente tener 2 millones fácil sumados, de una región que tiene alrededor de 3 millones. ¿Qué sucede? Los gobiernos de Kiev, ¿verdad?, de Ucrania, no han querido sentarse a conversar con los líderes de esas dos repúblicas independentistas. Pero además de eso cometen un gran error. Ellos llegan, firman los acuerdos de Minsk, ¿verdad? Pero como ahí dice que uno de los primeros puntos es sentarse a conversar con los líderes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, no lo atienden. Y entonces el acuerdo de Minsk lo incumplen y han tratado de, por la fuerza, con el uso militar, de recuperar la zona. Y eso ha provocado más de 15,000 muertos, ¿entendés? Y ahí, te repito, viven muchos rusos. Entonces, Rusia tiene ahí una preocupación enorme, enorme. Manuel,
Me gustaría, mira, en la entrevista pasada, no sé si recordás vos, en la entrevista pasada que hablamos de las propuestas diplomáticas que Rusia presentó en diciembre del año pasado. Recordémosla un poquito rápidamente y en base a qué fueron presentadas estas propuestas diplomáticas. Te hago esta consulta porque... El 17 de diciembre la diplomacia rusa presentó un documento que integraba alrededor de 8 propuestas de demanda, exigencias que tanto la OTAN como los Estados Unidos debían de cumplir. Y era que no debían de seguir avanzando más hacia la frontera rusa, que no debían de integrar a la OTAN a países que fueron Estados miembros de la Unión Soviética, como Georgia, como Ucrania, debían existir en eso, no debían de instalar misiles de corto y mediano alcance, nucleares. Permitime, me están mandando que haga un corte, parece que tenemos un problemita de audio. Voy a hacer un corte rápidamente para que hablemos un poco de estas 8 propuestas, más bien, ¿verdad? Si no mal recuerdo, fueron una propuesta con 8 puntos que Rusia le mandó directamente a Ucrania, pero 8 propuestas diplomáticas, ¿verdad? Voy a hacer un corte rápidamente para que sigamos abordando este tema. Ya regresamos. ¿Qué problema? El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. ¿Cuál ha sido mi mejor presente? Cuando papá llevó el primer televisor a casa, dándole inicio a la pasión que hoy nos mantiene unidos. Porque el mejor regalo es el ahora. Llévate un Samsung Smart TV 4K de 55 pulgadas hasta en 18 Claro cuotas y disfruta la nueva forma de ver televisión con Claro TV desde donde estés. Visita tu centro de atención más cercano y viví tu mejor presente con el mejor y más rápido internet de Nicaragua. Claro que sí. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro.
A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debate esta noche conversando con nuestro buen amigo Manuel Salvador Espinosa Garquín, especialista en relaciones internacionales, presidente del CREI y graduado en la URSS. Manuel, antes de irnos al corte, yo te hacía el comentario, la salvedad de que en la entrevista pasada nosotros abordamos y hablamos un poquito de las propuestas, de los 8 puntos en estas propuestas diplomáticas que le hizo Rusia a Ucrania. Recordemos un poquito de este tema. Sí, yo te decía que como la OTAN ha avanzado tanto, ¿verdad? Se ha peligrosamente hacia la frontera rusa, hacen maniobras, hacen ejercicios militares con bombarderos nucleares a 20 kilómetros de la frontera rusa, ¿me entendés? Entonces, y la Unión Soviética ha tenido en la historia muchas sorpresas desagradables. Esos golpes de sorpresa son fatídicos. Ha venido insistiendo, ¿verdad?, que la seguridad es para todos, no solo puede ser para uno. Y no le han hecho caso, ¿verdad? No le han hecho caso. Entonces, encontró un momento, ventana de oportunidad la diplomacia rusa y puso sobre la mesa ese documento donde se demanda, pues, que no integren ni a Ucrania ni a Georgia. Te decía que eran países socialistas, repúblicas de la URSS, que no instalaran misiles de corto ni medio alcance en esos lugares, que más bien nos retiraran, que se zonificara pues donde se iban a hacer ese tipo de maniobras, que no se siguieran expandiendo y que buscaran pues como la ONU a través del Consejo de Seguridad sea el órgano para que la seguridad europea se afiance. Entonces, en enero igual pues le presentaron esto ya a la OSCE, que es la Organización de Seguridad Colectiva Europea, a la misma OTAN, y la respuesta ha sido muy vaga. Ya, no le han contestado, ya le respondieron, no le han respondido. Ya le respondieron, pero no sobre los puntos medulares, porque ellos dicen que cualquier estado tiene el derecho de integrarse en alianza con aquellas organizaciones de defensa que consideran, pues, por ejemplo, nosotros aquí, con UNASUR, porque el TIAR fue una calamidad. El TIAR fue una clara traición de los norteamericanos a los argentinos durante el caso de las Malvinas, ¿verdad? O a otra organización como la OSTC, que es la Organización también de Seguridad Colectiva, pero la otra OTAN, que integra a Rusia más 6 países más. Cosas así, ¿verdad? O un formato de alianza de defensa
local, pues regional, etcétera. Entonces, le contestaron de manera vaga. Por la otra parte, te decía que el gobierno ucraniano no responde también al acuerdo de Minsk, que es sentarse a hablar con las partes, más bien han venido elevando la parada de agresión y ataques a estas dos regiones, a Lugansk y a Donetsk, ¿verdad? Y el lenguaje diplomático de Rusia ha sido claro, ha sido bien presentado, ¿verdad? E inclusive el lenguaje militar, sí, de las posibilidades militares rusas, para que entiendan los norteamericanos, como decía ayer el comandante Daniel, se resisten a ver que el mundo está cambiando y en desfavor de ellos. La correlación de fuerza mundial ha cambiado y las máximas expresiones ahorita se llaman China y Rusia, tanto en el plano económico como en el plano militar. El problema es que cuando se resisten a cambiar o a entender que el orden internacional cambia, significa que van a apostar a acciones de crisis muy letales para la humanidad, ¿ya? Llámese guerra en varios niveles. Y entonces, y esto es lo que muchos analistas están envisionando, ¿ya? Entonces esas medidas diplomáticas son necesariamente para detener la expansión de la OTAN, que regresen hasta los términos que tenían en 1997, que entiendan que la seguridad no es indivisible, el concepto de seguridad internacional no es indivisible, no solo es para ellos, y reconfigurar un sistema de seguridad europea que garantice el no recurrir a la guerra y que garantice también la paz para la humanidad, porque con las capacidades que ahí se tienen militares de armamento, cuando ahí está el primer cohete táctico nuclear, de ahí inclusive pues a nivel convencional, Rusia no va a permitir que ese conflicto se lo vayan a localizar en su costilla, pues en Ucrania, ya en la parte. Manuel, fíjate que a pesar de eso, leyendo en el escrito o en el, ¿cómo se le puede llamar? En el informe, si se le puede decir así, en el que hiciste, la OTAN en esos años dijo de que no iba a avanzar ni siquiera un centímetro en el territorio. Y me estás diciendo que desde el 97 han avanzado considerablemente en el territorio. Como que están adueñándose de ese territorio armamentista, hablando en el campo armamentista. Claro, es que mira, en el derecho internacional existe el formato de los acuerdos verbales. No firmar. Es la postura, la ética de los estados que se obligan a cumplirlo. Un caso claro es el resultado, el acuerdo que se dio tras la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Sí. Y los norteamericanos se comprometen a no atacar Cuba, ¿verdad? Dejar que la revolución camine, pues, sin ese peligro, aunque mira que tienen una base ahí, ocupan su territorio en Guantánamo, el bloqueo ha sido infernal, pero a cambio, ¿verdad?, de no atacarla, de no agredirla militarmente, de no provocar el cambio de régimen de manera militar, la Unión Soviética se comprometía a sacar los misiles que tenía ahí de medio alcance y corto alcance instalados en Cuba. Pues no hay un documento, es un acuerdo verbal, que después los gringos iban a sacar los cohetes que tenían en Turquía, ya, Júpiter. Entonces, a finales o a principios, ¿verdad?, de los 90, cuando hay una seria crisis económica, política dentro de la Unión Soviética y por ende en el campo socialista, pues hay una lógica. Además, Gorbachev escoge un curso pro-occidental, muy pro-norteamericano. Entonces, no se veía la razón
por qué, por ejemplo, la organización del Tratado del Pacto de Varsovia continuara existiendo. Si no había campo socialista, la alianza se termina. Entonces, esa organización del Tratado del Pacto de Varsovia era la otra OTAN del campo socialista. Entonces, al desaparecer, la lógica es que desaparezca la amenaza. Y entonces la OTAN está interesada en que rápido se lleguen a acuerdo de que esta organización del OTV, del Pacto de Varsovia, desaparezca, ¿ya? Y entonces, pero además de eso, los soviéticos no están interesados ya pues, en tener las 300.000 tropas que tenían en Alemania democrática, porque Alemania quedó dividida tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, en aras de que también sacaran a esas tropas, ¿verdad? De ahí y de otros países europeos, pues ellos prometieron que no iban a avanzar ninguna pulgada, que ya las relaciones pues iban a ser muy buenas, de confianza. Fíjate que, hablando de esto, hoy la Cámara Alta del Parlamento ruso aprobó el envío de tropas al extranjero. ¿Qué significa esto? Te pregunto esto porque en el mismo documento que me mandaste, estuve leyendo el gran poderío armamentista que tiene Rusia. Y es increíble, porque como me lo decía y como lo dice en este documento, los 32 satélites que tiene Estados Unidos orbitando la Tierra, ellos los pueden destruir en cuestión de segundos y lógicamente los va a dejar ciegos, hablando de Estados Unidos. Y si eso es capaz de hacerle a Estados Unidos en el campo armamentista, debido a la gran cantidad de armamento convencional y nuclear que tiene Rusia, ¿qué le puede hacer a la OTAN o qué le puede hacer a Ucrania? Hablemos de esto que me interesa muchísimo. Claro, mira, además del formato diplomático, los rusos cuentan con un disuasivo que es su novedoso armamento, ¿verdad? O sea, prácticamente Rusia pasó ese amargo periodo de la desaparición de la URSS, el debilitamiento de sus fuerzas armadas, el debilitamiento fuerte de su economía, y ahora pues ya está en pie. Y está en pie y el 80% de su fuerza coheteril nuclear está renovada. Es una gran inversión económica y tecnológica. Más del 80%, más del 80%. Sí, y eso es importantísimo. Pero además de eso, no solo está renovada, está en funcionamiento. No es que están entrenando, diseñando y viendo si se dispara y si sale del silo o no. Están en servicio, así se traduce. Están en servicio, están en funcionamiento, ¿verdad? Desde el 16. De aquí a eso ya cada soldado sabe cuál es el botón rojo y cuál es el azul y cuándo se debe o no tocar, ¿ya? Sí. Tiene misiles como los Topol-M, los Iskander, tiene como estos misiles RS-24, YARS. Son misiles que no tienen analogía que ni la OTAN ni los Estados Unidos, o sea, incluimos ahí a los Estados Unidos, tienen ese tipo de misiles y son armamentos, como te diría yo, altamente letal, ¿verdad? Con ojiva múltiple, o sea, que se dispersan ya en su trayectoria y van a caer a diferentes objetivos que ya están trazados, ¿verdad? Donde uno te puede caer en Texas, el otro te puede caer en Luisiana, el otro en California. Y son continentales estos misiles, ¿verdad? Son intercontinentales y además de eso son termonucleares, ¿verdad? Hay otros sistemas, ¿verdad? Que tienen hasta nombre muy de terror, los sistemas Satán, ¿ya? Te exceden en su alcance más de 11.000 kilómetros y tienen más de 10 cargas atómicas cada una, tienen sistemas de velocidad hipersónico. O sea, nada de lo que miramos nosotros ni estudiamos durante la Guerra Fría. O sea, su capacidad de penetración
al objetivo, de alcanzar el objetivo, independientemente de la distancia, rompe la capacidad de los sistemas de defensa antiaérea cohetetil nuclear. Hay sistemas antiaéreos convencionales para aviación, ¿verdad? Pero hay sistemas de mayor complejidad que son los sistemas de defensa antiaérea cohetetil nuclear. Y esto que te dije, estos sistemas como los dos sistemas Satán o el RS-24 YARS o el Topo o el Iskander, andan por ahí, ¿verdad? Esto se divide, vos sabés, en corto, mediano y largo alcance. Los de largo alcance son los intercontinentales. Tienen, por ejemplo, los sistemas Avangard. No los tiene el adversario todavía, porque esto se trabaja mucho con la inteligencia militar. Y también se trabaja mucho en que vos debes de superar al adversario, si es posible, en una generación de lo que ellos puedan construir. Ya, sin embargo, lógicamente, esos adversarios nucleares han de estar ya construyendo, han de estar ya en entrenamiento, algunos otros sistemas para contener esa avalancha que les puede caer en términos de segundos. Entonces, por ejemplo, los sistemas Vanguard tienen capacidad de volar en atmósfera, también a distancias intercontinentales, y se supone que deben de alcanzar más de 24.000 kilómetros por hora. Está hablando de una velocidad Mach 20, o sea, algo sorprendente, pues. Lo probaron en el 19, ¿verdad? Y alcanzó unas 540 millas náuticas, informaron. Y estos son los que vos decís, ¿verdad? Mencionar que pueden de manera hipersónica derribar los 32 satélites que tiene el Pentágono en función de geolocalizamiento de su tropa. Y eso, pues, los dejaría ciego instantáneamente. A la hora de liderar una guerra, pues, habría que ver. Tienen otros sistemas, pues, como el novedoso submarino Bielgorod, el más moderno, el más grande en el mundo. Porta unos torpedos nucleares también, que lo han caracterizado como Poseidón, ¿verdad? Tienen la capacidad de crear en su explosión, vamos a decir acuática, marina, crear tsunami. Ni siquiera necesitas disparárselo al adversario, explotarlo en el mar, crear tsunami y ver o esperar cómo inundan, pues, las costas de esos estados ribereños. Simplemente con un misil pueden detonar en el agua, en el mar, por decir algo, y alcanzar olas de 500 metros, me decía. Así era. Sí. Inundar automáticamente estas costas. Le llaman ya armas apocalípticas, el último disparo del apocalipsis, pues. O sea, no necesitan ni siquiera enviarlo, guiarlo, como aquellos misiles cruceros, pues, que los Tomahawk, que es lo que convencionalmente la gente conoce, pues. La versión rusa, hay un tipo que se llama Caliber, que a 5.000, 3.500 metros los está disparando hacia el objetivo, son guiados previamente, ellos pueden evadir las defensas antiaéreas, ¿verdad? Y caer en el objetivo con precisión y de rapidez. Entonces, igual, pues, la carga de los misiles nucleares que lleva este submarino Bielgorod equivale a 2 millones de toneladas de TNT. O sea, ¿cuántas bombas de Hiroshima estamos hablando ahí? Estamos hablando de 130 veces más que lo que explotó en Hiroshima. Entonces son armas apocalípticas que te decía. En este tipo de cosas, el término que se usa es de suma cero, de destrucción mutua, pues. Una vez que ahí se dispare el primer cohete, la reacción está dada. Ya después de entrar a negociaciones y conversaciones diplomáticas como la que se están buscando ahora, ya es un imposible. Pues ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Manuel, estamos hablando desde el campo armamentista, lógicamente. En el hipotético caso, ojalá no suceda eso. Pero pudiera suceder o pudiera pasar lo que es una tercera guerra mundial. Pero ¿de qué guerra estamos hablando? ¿Convencional o nuclear?
¿A dónde? ¿A dónde? En el campo, en el momento que falle ya las conversaciones o los acuerdos diplomáticos que estamos hablando, que estamos abordando. Ya, no, mira, alrededor de Ucrania, ningún país de la OTAN va a querer ni quiere entrar en una guerra nuclear con Rusia. Porque ahí lo que ellos crean que han logrado durante siglos, ahí se va a perder. Entonces, muy claro, escuchar el discurso de Biden, ¿verdad? Que ahí los vamos a castigar, y otra del departamento dijo, van a haber un montón de soldados rusos, su madre los van a ver regresar en saco, en bolsa, y todo eso es el discurso que va a inflamar esa burbuja mediática histeria que quieren llegar a tener o que tienen para lograr infundir el miedo global de esa guerra, ¿verdad? Llegar a una guerra nuclear no es nada fácil, ¿ya? Solo que por algún mecanismo de error técnico se dispare uno de esos cohetes, ¿verdad? O porque ya algún loco quiera destruir el planeta entero, porque ahí no hay ganadores, ni los que van a participar en el intercambio del golpe, ni los que vayan a estar viendo de espectadores. Tarde o temprano, ¿verdad? Rápidamente la Tierra se acabaría. Sin embargo, hay formas de usarla de manera de que inclusive se pueda dar el tiempo para suspenderla. Son cohetes tácticos operativos, pues, pero en lo que sucede alrededor de Ucrania, la guerra, la estrategia de los norteamericanos es localizar un conflicto dentro de la misma Rusia, porque Ucrania, lo estableció ayer Putin, pues fue parte de Rusia, se creó como país independiente ya con la revolución bolchevique. Es localizar un conflicto dentro de la cultura rusa eslava y debilitar al máximo a Rusia ahí y que esta no trascienda. Ese tipo de estrategias tampoco funcionan porque nadie va a querer quedarse con un conflicto localizado a lo interno. Ahora, pero ¿cómo va a seguir entonces la situación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? El problema es que si vos has visto el background, la biografía de Zelensky, él es comediante, él es un show en la televisión. Entonces él está manejando un discurso bastante irresponsable. Un día dice que las tropas rusas van a atacar Kharkov, una ciudad, ¿verdad? Y el otro día te dice que no. ¿Por qué? Porque él vio que metió en desesperación a su propio pueblo y en términos de horas ya no había nada en las tiendas. La gente había acaparado por susto. Entonces, una vez está pidiendo gritos a sanciones para Rusia, el otro día está tratando él mismo de calmar a los medios de información masiva occidental de que no estén metiéndole pánico a la población de su país porque se le está yendo la inversión extranjera, ¿verdad? Porque prácticamente la gente está incontrolable, pensando que su Dios va a la guerra y que en realidad toda la situación está normal. Hace días se fue a la reunión del Consejo de Seguridad Europeo y está reclamando que Ucrania tiene que volver a ser una potencia nuclear como lo fue en 1994. Entonces es una persona difícil, dice que ninguno de los puntos del acuerdo de Minsk a él no le parecen y después te dice que el acuerdo de Minsk es el único camino para salir de la crisis. Como que no es serio, ¿no? A Lugansk ni a Donetsk, pero lo está mandando a atacar. Entonces es una soberana irresponsabilidad lo que hace él. Por eso te digo. Además, él es alguien instalado por la élite de poder de Ucrania, pues, ¿cómo entender eso? Por eso te digo, como que no es serio, pero bien, esperemos que como está a miles de kilómetros esta situación no nos afecte como país.
Ojalá Dios quiera que no pase más. Pero hermano, el tiempo ya se me fue desgraciadamente. Gracias una vez más por habernos nutrido, por habernos informado y por habernos actualizado más bien con las situaciones que están sucediendo a nivel mundial y a nivel global particularmente, porque yo creo que a nicaragüenses tenemos que decirles las cosas como son, no a como se las quieren vender otros medios o que lo que quieren es crear histeria colectiva a nivel de estas situaciones que se están viviendo a nivel mundial. Manuel, nuevamente gracias y por tu comentario y por tu participación aquí en Temas y Debates. Gracias a vos, hermano, siempre por invitarme a tu servicio. También, gracias por su fiel sintonía. Se nos fue el tiempo, pero volvemos el próximo lunes, si Dios así nos permite, con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.